Dios les bendiga y Dios les guarde. Estamos aquí nuevamente en la Escuela de Fundamentos para darte una de las clases, una de las últimas clases que estamos ya llegando a nuestra jornada final en esta Escuela de Fundamentos. La clase de hoy se llama Enfocados en la Palabra y queremos que queremos que ustedes sigan enfocados en Cristo, pero también quiero que se enfoquen en la palabra del Señor, que es lo que los va a llevar a estar enfocados en Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas el Maestro, Señor, por excelencia, que nos dirijas, Señor, a poder, Señor, dar esta clase, que todo pueda comprender y entender lo que tú quieres que lleguemos a dar en este día, Señor. Sé tú dirigiéndonos, Señor. Tú eres el único Padre que nos puede dar el entendimiento para comprender tus escrituras, Señor. Yo te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que vamos a estar estudiando hoy es enfocados en la palabra. Cuando hablamos de enfocado es cuando tú buscas tu cámara y enfocas para tirar una foto y estás pendiente a que la cámara enfoque donde tú quieres tirar la foto. Es dirigiéndote a donde tú quieres estar. Así es que vamos a estar enfocados en la palabra del Señor. Si te enfocas en la palabra del Señor, vas a poder, aleluya, poder tener mejores decisiones en tu vida y vas a poder ser un hombre sabio y una mujer sabia. Así que en su folleto, en las últimas clases, en el folleto, donde dice, la clase está después, que dice clase bautismos en agua. Después de esa clase dice enfocados en la palabra. Y vamos a empezar en la introducción, que es la palabra de Dios, la Biblia. Amén. El punto 1 dice, es el nombre el cual se designan desde muy antiguo las Sagradas Escrituras de la Iglesia cristiana. Es el nombre con el cual se designan desde muy antiguo las Sagradas Escrituras de la Iglesia cristiana. La Sagrada Escritura, la Biblia, como tú le quieras decir. Ese es el nombre que se le ha dado desde los tiempos de muy antiguos. El segundo punto es la palabra de Dios inspirada, infalible y eterna. La palabra de Dios es infalible y eterna. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25 dice, porque está escrito, los seres humanos son como la hierba, toda su gloria es como una flor silvestre. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor vivirá para siempre. Y esta palabra es la buena noticia que les anuncio a ustedes. La Biblia, dice la palabra del Señor en 1 Pedro 24 al 25, que la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor vivirá para siempre, permanece para siempre. Es importante que usted entienda de que todo pasará, pero la palabra del Señor siempre va a permanecer en nuestros corazones. Así que usted tiene que tener siempre, tener la palabra del Señor afanciada en su corazón. Amén. El tercer punto es la revelación escrita de Dios sobre su voluntad para la humanidad. La palabra del Señor es la revelación escrita de Dios sobre su voluntad para la humanidad. Ahí está la voluntad de Dios para nosotros. La palabra del Señor. Esa es la voluntad de Dios. La palabra del Señor está ahí para que nosotros la tengamos y la usemos, porque esa es la perfecta y agradable voluntad del Señor. Amén. Cuarto punto, fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Si usted se acuerda, las primeras clases que dimos, hablamos de que la palabra del Señor fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Un versículo que hemos usado mucho es 2 Timoteo 3:16 y 17, que lee así: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios
y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra del Señor. En segunda de Pedro, en el primer capítulo, versículo 19 al 21, dice: podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas, y está muy bien. Ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá una nueva luz al corazón. Sobre todo, deben entender que ninguna profecía aparece en la escritura por el deseo propio del profeta. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. La palabra del Señor fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Él movió a estos hombres a escribir su palabra. Ya como hablamos en el segundo libro de Timoteo, que la palabra de Dios es útil para redarguir y para enseñar. Y aquí te está enseñando que ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Pero te tengo otra escritura. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12 y 13. Lee la palabra del Señor así: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Para poder entender lo que Dios nos ha dado, cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. Vuelvo y te leo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? La palabra. Sin su Espíritu Santo, nosotros lo que tenemos, y leemos la palabra, sin su Espíritu lo que tenemos es conocimiento. Pero cuando leemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, eso hace que la palabra de Dios se vivifique en nosotros y nosotros tengamos una vivencia y podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso que el versículo 13 dice que cuando hablemos de eso, no usemos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Usemos palabras espirituales para explicar lo espiritual. Amén. El hombre natural no puede entender lo que hace el hombre espiritual. Por eso es que la Biblia te enseña que usemos palabras espirituales para explicar lo espiritual. Porque en el versículo 14 te dice: el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. Y eso es lo que pasa en este tiempo que estamos viviendo, en el tiempo en que estamos viendo tantas cosas. Tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Amén. El quinto punto es: el tema central de la Biblia es Jesucristo, la salvación por medio de Cristo. Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice que en ella se basa nuestra vida, en la palabra de Dios se basa nuestra vida, dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad que no se nos reveló sino hasta ahora.
Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu y luego Él fue presentado a los ángeles y fue anunciado a las naciones. Gente de todo el mundo creyó en Él y nuevamente recibió el honor que antes tenía. Amén. El tema central de la Biblia es Jesucristo. No hay otro tema. Es Jesucristo. Los demás cosas que vamos a hablar de la Biblia son sus temas. Pero el tema principal es Jesucristo. Versículos, el punto 6. La palabra Biblia viene de biblios, del griego y a través del latín, y significa los libros o la biblioteca. La palabra de Dios viene del griego, que significa biblios. Eso no, usted no lo tiene ahí en su folleto, pero apúntelo, biblios. Y a través del latín y significa los libros o la biblioteca. Usted tiene la mejor biblioteca en sus manos, que es la palabra del Señor. Usted tiene todo lo que necesita en sus manos, que es la palabra del Señor. El séptimo punto: contiene 66 libros escritos por 40 autores, que cubren un periodo aproximadamente de 1600 años, desde el año 1500 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. El punto 8 nos enseña que tiene dos partes: el Antiguo Testamento, que está compuesto por 39 libros, y el Nuevo Testamento, que está compuesto por 27 libros. Amén. Son cosas que ya hemos hablado, son cosas que ustedes saben, pero le estamos refrescando su memoria para que tengan esto en perspectiva. Amén. Versículo 9. En su origen fue escrita en tres idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Nuestra Biblia actual, que es en español, fue traducida y del escrito original en hebreo, arameo y griego. O sea que la palabra que nosotros tenemos hoy en día tiene los tres. Una de las cosas que tú tienes que ver cuando vas a estudiar la Biblia es que cuando tú lees el Antiguo Testamento vas a ver cosas que no vas a ver en el Nuevo Testamento. Hay muchas palabras que cambian. ¿Por qué? Por la forma que se escribió. Cuando tú buscas significados en la palabra del Señor, como si buscas en las palabras en el Antiguo Testamento y buscas significado de las palabras, todas van a ser en hebreo. ¿Por qué? Porque fue escrito en hebreo. El error más grande que hacen la gente para buscar significado es no usar las herramientas correctas para la interpretación de la palabra del Señor. Cuando tú leas la palabra en hebreo, cuando tú leas la palabra en el Antiguo Testamento, siempre vas a buscar significados de palabras en hebreo. Y cuando tú leas el Nuevo Testamento, siempre vas a buscar significados en las palabras griegas, porque eso fue el idioma que se usó para cada testamento: hebreo en el antiguo y griego en el nuevo. ¿Por qué? Porque el hebreo era el que se usaba en el antiguo, pero el griego era el idioma que más se hablaba en aquel entonces en el Nuevo Mundo, porque acuérdense de que los romanos eran los que dominaban esta etapa de la Biblia. Amén. Eso sería otra clase, eso sería algo más profundo, pero quería darle esto para que tuviera una idea por qué
se escribió en hebreo y por qué se escribió en griego. Amén. Punto 10. La palabra testamento quiere decir pacto o acuerdo. Ya usted sabe que hemos dado una clase del Nuevo Testamento. ¿Se acuerda? En las clases que hemos dado hablamos de esto. El Antiguo Testamento es el pacto que hizo Dios con el hombre acerca de su relación con él antes de que Cristo viniera. Tenemos el pacto de la ley. El Nuevo Testamento es el acuerdo que hizo Dios con el hombre acerca de su relación con él. ¿Ve? Después de que Cristo vino, es el pacto de gracia a través de Jesucristo. ¿Ve diferente pacto? El pacto del Nuevo Testamento es el acuerdo que hizo Dios con el hombre acerca de su relación con él. Y en el Antiguo es el pacto que hizo Dios con el hombre acerca de su relación con él. Después que vino Cristo, es el pacto de la gracia a través de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento dice que antes que Cristo viniera teníamos el pacto de la ley. Vamos a buscar Gálatas en su Biblia. Gálatas, versículo 3, capítulo 3, perdón. Capítulo 3, del 13 en adelante, vamos a leer. Versículo 13. Dice, Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Versículo 14. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. Si brincamos al versículo 19, y vamos a leer hasta el 25, dice, entonces, ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquella descendencia que iba a recibir la promesa. Los ángeles le dieron la ley a Moisés, que sirvió de mediador. Sin embargo, la obra de Moisés como mediador no resultó en una sola familia, aunque Dios no es uno solo. ¿Significa esto que la ley se opone a las promesas de Dios? Claro que no. Dios nunca dio una ley que pudiera dar nueva vida al mundo. Si fuera así, podríamos estar aprobados por cumplir la ley. Pero la Escritura encierra a todo el mundo bajo el poder del pecado, para que los que crean puedan recibir la fe por la fe en Jesucristo, la nueva vida que Dios prometió. Antes de llegar a esta fe, la ley nos custodiaba como prisioneros. No teníamos libertad sino hasta que fue revelada. Por eso la ley era nuestro guardián hasta que llegó Cristo. El resultado es que estamos aprobados a través de la fe. Ahora que ha llegado la fe y ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. Amén. La ley era algo que había muchas cosas que no se podían cumplir, pero a través de Jesucristo nos liberó. Por eso es que dice que se hizo maldito. En el versículo 13 dice que se hizo maldito. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. Por eso es importante que usted no pisotee la sangre de Cristo. Cristo pagó el precio para que tú y yo vivamos en libertad. Porque cuando esta gente vivía en la ley, no vivían en una libertad clara porque Cristo nos había revelado. Acuérdese que cuando esta gente hacía los sacrificios era una vez al año. Y cuando el sacerdote hacía el sacrificio y si el sacerdote moría en el sacrificio quedaba anulado y tenían que esperar otro año. Acuérdense que en la clase que hemos dado, le hemos enseñado que cuando Cristo entró
y rasgó el velo para que tú y yo pudiéramos tener entrada a su presencia y que podamos entrar ahora todos los días. Acuérdense de la lectura que hicimos en Mateos, cuando se rasgó el velo, cuando Cristo murió. Eso nos dio eso nos dio la oportunidad de poder entrar a su presencia sin poder que esperar un año, sino que podemos entrar a su presencia todos los días. Amén. Espero que me estén entendiendo. Aleluya. El punto 11. La palabra de Dios es como espada de dos filos. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Esa es la palabra del Señor. Usted marque ese versículo 2, y léelo en todas las versiones que usted pueda tener en su mano, para que usted vea todo lo que hace la palabra del Señor. La palabra del Señor es una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo y divide el alma y el espíritu y las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Amén. Ahora le voy a hablar un poco de historia. Son datos interesantes de la Biblia. Amén. La Biblia tiene 1189 capítulos. La Biblia tiene 31.373 capítulos. En la versión King James, la Biblia tiene 775.693 palabras. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, con 176 versículos. El capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117, con 2 versículos. En el Antiguo Testamento y toda la Biblia, el libro más largo es el libro de los Salmos, con 150 capítulos. En el Nuevo Testamento, el libro más largo de la Biblia es el Evangelio según Lucas, con 24 capítulos. En el Antiguo Testamento, el libro más corto es Abdías, un capítulo con 21 versículos. En el Nuevo Testamento, el libro más corto es Juan, un capítulo con 13 versículos. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, con un total de 929 capítulos. Y el Nuevo Testamento contiene 27 libros, con un total de 260 capítulos. El capítulo que está en el centro de la Biblia es el Salmo 118. Y el versículo que está en el centro de la Biblia es el Salmo 118:9, que dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El versículo que está en el centro de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8, que dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Apréndase eso de memoria. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El versículo más extenso de la Biblia es Estel 8:9. El versículo más corto de la Biblia es en el Antiguo Testamento, Éxodo 20:13, no matarás. Y en el Nuevo Testamento, Juan 11:35, Jesús lloró. El libro más antiguo del Antiguo Testamento se dice que es el libro de Job, que fue el primer libro que se escribió, el cual es también el libro más antiguo de toda la Biblia. Y el libro más reciente del Antiguo Testamento es Malaquías, que es escrito aproximadamente 400 años antes de Cristo. El libro más antiguo del Nuevo Testamento se dice que es el libro de Santiago, que fue escrito en el 45 después de Cristo. El libro de Apocalipsis es el libro más reciente de la Biblia, el cual se cree que se escribió en el 95 después de Cristo. Actualmente la Biblia ha sido traducida a más de 2018 idiomas con traducciones parciales innumerables.
La Biblia sigue siendo el libro más vendido alrededor del mundo hasta el día de hoy. Se considera que el versículo central de la Biblia es el que se conoce como la Biblia en miniatura, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Espero de que esta información le ayude para que usted pueda tener más conocimiento de la Biblia y tenga más hambre de buscar más la palabra del Señor, y así poder ser un ministro del Señor, para poder ser un mejor hombre en su vida diaria. Dios les bendiga, Dios les guarde, y hasta aquí mi parte.